Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso sobre semiología respiratoria. Es muy importante porque si bien tenemos algunos videos en el canal abordando algunas enfermedades respiratorias, a veces es un poquito complicado entender esta parte de la semiología, o sea, qué preguntar, cómo preguntar y bueno, todo lo demás. Para este año en el canal queremos ampliar un poquito más lo que son las bases de la medicina. Obviamente tenemos muchas enfermedades ya en el canal que subimos el año pasado, pero me gustaría mucho enfocarlo a bases, ¿ok? Por eso si ven que empezamos a ver videos de fisiología, de semiología, vamos a continuar con enfermedades, pero bueno, también vamos a volver un poquito a las bases. Y si tienen alguna recomendación, ya saben que pueden dejar en los comentarios para futuros videos. Así que muchas gracias, comenzamos. Hablando específicamente de la semiología respiratoria, es importante que tengamos un recuerdo anatomofisiológico. Ya tenemos un video completo sobre anatomía del sistema respiratorio que los invito a ver. De hecho está en 3D. Pero bueno, de forma general, cuando nosotros hablamos del sistema respiratorio, va a ser esta parte de un intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Es decir, el oxígeno del exterior lo absorbemos para que tenga todas las funciones dentro del organismo y expulsamos el dióxido de carbono. De forma general, el sistema respiratorio se divide en dos. Una vía aérea superior y otra que es inferior. La superior empieza pues, desde la nariz prácticamente, que es muy importante porque esta calienta a lo que es el aire. De hecho, muchas bibliografías dicen que hasta 37 grados, más que nada para mantener todo lo que es la temperatura corporal adecuada. La calienta y por lo tanto es de que ese aire frío que estamos aspirando pase ya a una temperatura adecuada y por lo tanto se genere un efecto constante. De hecho, de forma física, entre más temperaturas adecuadas sean, o sea, más equilibrio exista, es un mejor cambio o intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. El epitelio ciliado, que tiene prácticamente todo el tracto respiratorio, es para protección más que nada en la expulsión de partículas, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos tos y expulsamos ciertos componentes, bueno, estos cilios lo que ayudan es que barren, ¿ok? Tienen esta forma como de escoba, básicamente, y por lo tanto expulsan todo lo que se necesita. Y pues bueno, además de tener cilios, hay un sistema inmunológico que lo protege, ¿ok? Es un patrón de reconocimiento o un sistema de reconocimiento de patrones o un sistema ya con células que están allí listas para atacar, anticuerpos, inmunoglobulinas, por ejemplo inmunoglobulina A, que sería en esta zona, etcétera. Y bueno, ya pasando un poquito más, hay que recordar que lo primero que está es obviamente la laringe, donde existe este intercambio, pero luego pasa hacia el tracto respiratorio propio, que es la tráquea, ¿no? La tráquea tiene una superdivisión que va a generar en los bronquios. El pulmón derecho va a terminar en 3 lóbulos y el pulmón izquierdo en 2 lóbulos. Y ambos van a tener 10 una segmentación lobular de 10 segmentos por cada uno. Ya tenemos un video explicándolo también en el canal. Esta división pulmonar se hace cada vez mayor, formando sacos alveolares, que es justamente donde se produce el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. O sea, lo que entra es el oxígeno y lo que se expulsa es el dióxido de carbono. Los músculos que nos van a apoyar van a ser el diafragma y los intercostales internos, mientras que para la inspiración, ¿ok? Para la expiración nos van a ayudar los abdominales y los intercostales externos. Estos son procesos que necesitan de cierta manera energía, sobre todo el de la inspiración, porque estamos rompiendo con la presión atmosférica, es decir, la presión del exterior se va haciendo cada vez más menor para que justamente la podamos absorber y después se va a hacer mayor para que la podamos expulsar. Y los músculos accesorios como lo es el esternocleidomastoideo. El control, grosso modo, de lo que es el sistema nervioso se apoya desde la protuberancia, el bulbo raquídeo, la corteza cerebral y el nervio vago.
y el control del oxígeno, dióxido de carbono y pH. Esto es muy importante en fenómenos como la alcalosis o la acidosis respiratoria, así como la insuficiencia respiratoria, que son temas que ahora vamos a ver un poquito más adelante. De forma general, esta imagen me gustó mucho porque, bueno, nos describe todos los tractos del sistema nervioso y el lugar en el que están trabajando, ¿no? Por ejemplo, todo ese control de lo que es el bulbo, pues bueno, toda esta región, ¿ok? ¿Cuál es la relevancia de la semiología respiratoria? Ya tuvimos un recuerdo anatomofisiológico. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchos puntos de exploración se basan en ello, ¿ok? Si bien, por ejemplo, en un traumatismo a nivel de una vértebra cervical bastante alta puede existir problemas en los músculos respiratorios, es importante reconocer que de forma general mucha de la auscultación, es decir, cuando escuchamos, se basa en que conozcamos más que nada la división de los bronquios, por ejemplo, o en que sepamos a qué nivel podemos encontrar un mejor flujo aéreo en lo que es la tráquea, por ejemplo, en donde se encuentra la bifurcación, o sea, en donde está la carina, que es la bifurcación de la tráquea, o en donde en una radiografía, por ejemplo, en donde estamos encontrando cada vez más elementos que nos pueden apuntar hacia una neumonía, hacia un problema de pleural o cualquier situación, ¿no? Por eso es importante la clínica. Entonces, la relevancia de la semiología, es decir, de saber explorar a una persona que tenga enfermedades respiratorias, se basa en que son las más comunes, ¿ok? El tracto respiratorio, más en épocas de invierno o cualquier otra situación. Bueno, es muy importante reconocer que son índice de primera o segunda enfermedad en un top de las más comunes, ¿ok? Es importante reconocer que para ser un buen médico hay que tener una asociación de signos y síntomas, o sea, reconocer que el paciente tiene esto y por lo tanto podría estar cursando con esta otra enfermedad. También muchos estudios refieren que últimamente, como personal de salud, como médicos, hemos tenido demasiada dependencia a estudios imagenológicos, ¿ok? Entonces, antes, o bueno, lo más recomendable es que tú no expongas de forma excesiva a tu paciente a una radiación, por ejemplo, cuando la clínica ya te dijo que tienes esta enfermedad, ¿no? Obviamente el estudio de imagenología sirve para corroborar, pero es que ese es su punto, no es antes de la exploración física, debería ser después de la exploración física y saber hacia dónde está apuntando, únicamente es corroborar el diagnóstico previo que estás teniendo, ¿no? La relevancia también es para unificar criterios e ideas acerca del paciente. Hay que saber que en muchas ocasiones, sobre todo en pacientes que son un poquito más complicados, el manejo es multidisciplinar, ¿ok? Si bien existe un problema respiratorio, también está afectándose por un problema renal y a la vez por un problema cardiovascular, y es un paciente ya mayorcito, ¿ok? Por ejemplo, 70, 80 años, entonces es importante unificar los criterios tanto clínicos como imagenológicos, como pruebas diagnósticas, etcétera. La relevancia de una buena semiología respiratoria también está en buscar signos objetivos en las enfermedades. Es decir, una tos característica, por ejemplo, una tos de gallo, en coqueluche, cualquier otra situación, ¿no? Realización adecuada de pruebas diagnósticas, bueno, vamos a lo mismo, no depender tanto de estudios imagenológicos, sino de orientarnos más hacia otro punto. Una habilidad requerida, y es una habilidad requerida en todo proceso formativo, ¿ok? O sea, todos debemos de reconocer los ritmos respiratorios, las zonas de exploración respiratoria, cuándo es patológico, cuándo es normal y todo lo demás. Ok, comenzando ya con semiología como tal, vamos a ver un poquito sobre los antecedentes, sobre la anamnesis, ¿ok? Y en la anamnesis es importante recordar que se divide, ¿no? Según la norma oficial mexicana 004 de expediente clínico, es importante tener siempre un orden en la historia clínica. En este caso nos vamos a saltar obviamente fecha de identificación y todo lo relevante hacia ello, pero vamos a empezar con antecedentes familiares. Primero, enfermedades genéticas, alteraciones que pueden llegar a tener desde fibrosis quística, por ejemplo, y que por lo tanto condicionan al paciente a tener una patología. El asma también se ha hablado que tiene un componente genético. Tenemos videos hablando sobre toda la fisiopatología del asma.
Enfermedades familiares, también es importante reconocer lo que decía del asma. Contagiosas, por ejemplo, cuando encontramos a un niño que tiene tuberculosis, lo más común es que él únicamente sea el evento centinela. ¿A qué me refiero con que sea un evento centinela? A que realmente el niño no es el primer contagio, el niño es el que demostró los síntomas porque tiene un problema de inmunidad, o sea, al tener un sistema inmune inmaduro, en él se desarrollaron los síntomas. Sin embargo, se contagió porque el papá tiene tuberculosis, la mamá tiene tuberculosis, algunos de los hermanos mayores tienen tuberculosis o cualquier persona con la que viva, ¿ok? En ese sentido, es lo más común que el niño sea un evento centinela. Antecedentes personales del enfermo, es muy importante el hábito tabáquico, ¿ok? O sea, cuánto está fumando, y es muy importante sobre todo cuando sospechamos de alguna enfermedad como el cáncer, y no únicamente de pulmón, que si bien es de los más comunes en el mundo, eh, se ha observado que el fumar, el cigarro como tal, tiene muchísimos agentes cancerígenos que obviamente propician que no únicamente sea el cáncer de pulmón, sino que sean muchos otros tipos de cánceres, ¿ok? O sea, predispone a la persona. Drogas también que, sobre todo inhaladas, por ejemplo, que afectan todo el tracto respiratorio, y esta protección ciliar que les decía del principio, y esta capacidad que tiene el sistema respiratorio, la nariz propiamente, de calentar el aire, pues para que no haya alteraciones respiratorias, se pierda. Características de vivienda: personas que nunca han fumado pero que toda su vida cocinaron con leña desarrollan EPOC, ¿no? Al final de cuentas, por esta exposición constante al humo, o que tengan condiciones como asbesto, demasiado polvo, cualquier condición que pueda predisponer a una enfermedad del tracto respiratorio. Y viajes, ¿no? Lo que le decía, la tuberculosis, por ejemplo, viajar a las zonas endémicas de múltiples enfermedades respiratorias. Y bueno, los síntomas respiratorios, o sea, ¿cuáles son los más comunes que pueden llegar a existir? La tos, la expectoración, la disnea, la hemoptisis, dolor torácico, sueños o ronquidos, fiebre, malestar general, pérdida de peso, otros. Y al final de cuentas todos van a terminar en una correlación clínica. Pero es importante que entendamos cómo es que esta correlación clínica nos va a llevar a un ápice, ¿ok? A una estructura real que tenemos que observar. Y bueno, pues en esta tabla les dejo un poquito de un resumen de lo que acabamos de ver en esta diapositiva. Ahora, ¿cuáles son los síntomas principales que existen en el paciente o que debemos de observar en la semiología respiratoria? Bueno, ya vimos en la diapositiva anterior como que de forma general cuáles son. Ahorita vamos a explicarlos un poquito más a fondo. Empecemos con la tos. La tos es el síntoma más común que por lo que pueden llegar a consulta médica. A ver, es importante recordar un principio. La tos es un acto de protección refleja, ¿ok? Tu mismo cuerpo te está indicando que existe un problema y que lo tiene que expulsar de alguna manera. Hay dos fases, una fase compresiva y una fase expulsiva de la tos. Es decir, la fase donde todo el aire se mete básicamente, y una fase expulsiva donde ya está sacando, es decir, ¿ok? Ese principio, ¿no? Como muy general. Cuando hablamos de tos es importante ver la temporalidad de la misma, si es aguda o si es crónica. Cuando es aguda decimos que es menor a 3 semanas, y cuando es crónica pues vamos a ver que es mayor a 3 semanas. Esto es importante porque muchas enfermedades respiratorias, y vuelvo a lo mismo, la tuberculosis por ejemplo, es una de las que provoca una tos crónica. Sin embargo, otras enfermedades como lo puede ser incluso el cáncer, por eso es la relación importante con el hábito tabáquico, este fenómeno de el ambiente, el hogar, el polvo, por ejemplo, puede llegar a causar mucho de ese tipo de patologías, ¿ok? Si hay de predominio nocturno o matutino. Por ejemplo, si es nocturno puede orientarnos más hacia un asma, si es matutino hacia un acto de alergias, o sea, depende ya de cada situación y de la correlación clínica que se vaya teniendo. Entonces, bueno, de forma general, estos serían como los síntomas principales que pueden llegar a existir. La expectoración, ¿qué es la expectoración? Es la salida de material con tos, ¿ok? O sea, algo está saliendo o acompaña a la tos. Es importante observar ese material que está saliendo en duración, o sea, desde cuándo es que está saliendo ese material, cuánto le está saliendo, o sea, la cantidad y qué hora, ¿ok?
si está acompañado de la tos, si es predominio nocturno, si es predominio matutino, qué tanta cantidad, ¿no? Qué color tiene, qué olor tiene, qué consistencia tiene. Porque, por ejemplo, si fuese algo como pus o semejante a la pus purulento, podría orientarnos mucho hacia una patología infecciosa, ¿no? Y si es algo más como rojo, espumoso, sanguíneo, podría orientarnos más hacia un daño al parénquima, o sea, al tejido pulmonar que está expulsando ya literalmente pedazos de sangre, ¿no? Al final de cuentas. La disnea. La disnea es una sensación subjetiva de dificultad respiratoria y hago mucho énfasis en esta parte de subjetiva porque, por ejemplo, en niños, obviamente tienen que ser en niños que ya tengan una conciencia de su respiración y que digan efectivamente me cuesta respirar, o sea, sé que me cuesta respirar, porque en personas muy pequeñas, en niños muy pequeños, o igual en personas muy adultas que realmente ya tienen esta dificultad del sistema nervioso, no tienes esta sensación tan desarrollada, ¿no? O hipodesarrollada al final de cuentas. La disnea es por una patogenia múltiple, o sea, efectivamente puede ser por un problema pulmonar, un EPOC, un asma, por ejemplo, una crisis asmática, un problema, por ejemplo, COVID, últimamente infecciones respiratorias, pero también es importante reconocer que en cuanto a disnea puede ser de origen cardiovascular, ¿ok? De origen cardíaco. De hecho, la insuficiencia cardíaca, que más adelante vamos a hablar sobre ella, es importante reconocerla en ese sentido, ¿ok? Es importante saber que se puede asociar a la auscultación, o sea, si los ruidos respiratorios están hipoventilados, o sea, hay menos ruidos respiratorios, hay sensación de dificultad respiratoria, bueno, podemos orientarnos hacia ese tipo de condiciones. La posición del cuerpo mejora, o sea, en un decúbito prono también mejora, más que nada porque fisiológicamente el aire tiende a acumularse de mejor manera y por lo tanto, básicamente tener un flujo mejor. Se asocia a otros síntomas, como les decía, ¿no? Esta parte si es cardiovascular, si es más el tema respiratorio, o sea, tiene tos, tiene expectoración, tiene hemoptisis, o pues más que nada es una persona que tiene hipertensión, que tiene problemas renales, o sea, orientarnos, ¿no? Toda la clínica que nos va a dar. Y pues bueno, la evaluación y estadificación. En cuanto a la fisiopatogenia de la disnea, se resume en esta tablita, ¿ok? Es una sensación de esfuerzo respiratorio, o sea, realmente me cuesta respirar. Es un desequilibrio entre el trabajo respiratorio y el volumen ventilatorio. A pesar de que estoy respirando bastante, o sea, estoy en ese sentido, el volumen que tengo de aire acumulado es poco, ¿ok? O sea, no es tanto como que algo me está obstruyendo. Se estimulan muchos mecanorreceptores porque necesito estirar más el parénquima pulmonar básicamente, y se activan otros porque al tener poco aire me estoy llenando de, o sea, este intercambio normal que existe entre oxígeno y dióxido de carbono que se tiene que seguir produciendo, no me está satisfaciendo las necesidades reales, por lo tanto me empieza a afectar y pues bueno, por ahí podemos llegar a lo que es una problemática de una dificultad respiratoria mucho más elevada, ¿no? O alteraciones en la gasometría, por ejemplo. Ok, esta tabla es bien interesante porque tiene las causas más frecuentes de la disnea aguda, ¿no? Pueden ser respiratorias, asma, neumonía, etcétera, ¿no? Se los dejo acá. Y esta de disnea crónica, como les decía, pueden ser tanto respiratorias como no respiratorias, en donde incluso la anemia, la obesidad, la disfunción tiroidea, neuropatías, la ansiedad o la depresión pueden llegar a causar patologías de dificultad respiratoria. Ahora, esta es una tabla que nos mide una estadificación de la disnea. En el 0 no hay una disnea como tal, hay una ausencia de ahogo y por lo tanto se puede realizar cualquier actividad física. Mientras que la 4, les digo, va avanzando, ya es una disnea, una dificultad respiratoria en actividades básicas, como vestirse, ponerse los zapatos, estando sentados incluso, o sea, ya es una actividad muy leve para muchas personas, pero que a quienes tienen un problema respiratorio grave les afecta. O no solo respiratorio, sino una disnea en general grave les afecta. Ahora, otros síntomas respiratorios es la hemoptisis, ¿ok? La hemoptisis es la expulsión de sangre por la boca.
En esta parte es bien importante reconocer que hay que descartar orígenes, o sea, no es lo mismo la sangre que viene, por ejemplo, del tracto gastrointestinal, que puede ser por una úlcera, un cáncer, o de esófago, de boca, etcétera, un problema a nivel de encías o de cualquier situación del sistema digestivo, a otra que sea del sistema respiratorio, que sea propiamente por un daño al parénquima pulmonar, ¿ok? Hay que cuantificar el sangrado, es decir, cuánta sangre está saliendo, y antecedentes familiares si son endémicas. Puede ser un problema infeccioso, sí puede ser un problema infeccioso, pero también antecedentes familiares de cáncer pulmonar, por ejemplo. Esta tabla me gusta mucho porque se llama diagnóstico diferencial entre hemoptisis y hematemesis, o sea, sangre a través del sistema digestivo, más que nada como una emesis, un vómito, una expulsión a través de el sistema digestivo de sangre, ¿no? Por ejemplo, los síntomas asociados en la hemoptisis veríamos tos, disnea, una sangre roja brillante, un pH más alcalino que se mezcla con esputo, o sea, esta salida, esta expectoración, moco, y puede haber macrófagos, ¿ok? El sistema respiratorio. La anemia es rara y el antecedente principal es el de enfermedad respiratoria, al contrario de la hematemesis, que bueno, es más que nada un antecedente de enfermedad gastrointestinal o hepatopatía. El dolor torácico es otro síntoma muy común. Hay que reconocer que el dolor torácico es común y es un malestar que puede ser muy grave, ¿ok? ¿Por qué? Porque sí nos puede estar hablando de un problema respiratorio, un problema de dificultad respiratoria, pero también hay que reconocer que puede ser el primer síntoma de una patología cardíaca. Y sobre todo cuando hablamos de dolor torácico, lo primero que se nos debe venir a la mente es un infarto, ¿ok? Un infarto agudo en este momento, y reconocer cómo es el tipo de dolor, ¿ok? En dónde se está originando, cuál es la sensación del acompañamiento, la asociación de la sintomatología, la cronología, o sea, el modo, la duración, la evolución, cómo es el dolor, cuánto tarda, cómo ha ido evolucionando, va de más a menos, de menos a más, o sea, cómo es que estuvo, va haciéndose cada vez más como en intervalos, la localización y radiación, la intensidad y la calidad del dolor, los factores que lo desencadenan o lo modifican, y los antecedentes del paciente, ¿no? Este típico cuadro de Alicia, que es una mnemotecnia para ver lo que son las 6 características principales del dolor, ¿no? Que es importante preguntar en todo tipo de malestar. Este cuadro que está aquí es un cuadro sobre principales causas de dolor torácico, que pueden ser tanto pleuropulmonares como no pleuropulmonares, donde el primer lugar lo ocupa la patología cardiovascular y la cardiopatía isquémica, que es muy importante reconocer esta, y el aneurismo de aorta. O sea, todas las demás obviamente son importantes, pero en las que nos tienen que preocupar para actuar muy rápido serían esas. Y bueno, ya pasando a la exploración física, ya hablamos sobre la semiología, ahora toca hablar sobre la exploración física. Es importante reconocer que esta debe de ser complementaria e inicial, es decir, tiene que apoyarnos tanto desde lo que vimos, lo que preguntamos, y completar todo lo que ya observamos, ¿ok? Es importante reconocer que debe ser en ambos semitórax separados, ¿ok? Ya exploramos el lado derecho, ahora toca el lado izquierdo. ¿Y cómo va a ser? Pues bueno, el orden del IPA, inspección, palpación, percusión, auscultación. En la inspección, bueno, desde que entra el paciente podemos ver la actitud y postura que trae. Si trae la mano al pecho, por ejemplo, que le cuesta respirar. Si viene cianótico, por ejemplo, es decir, azul, no sé, que tenga azul una zona central o periférica, o sea, qué zona tiene, si es un niño pequeño, por ejemplo, la escala de Sirman-Anderson, que mide estos parámetros de dificultad respiratoria, o sea, desde ahí podemos verlo con solo observar, ¿no? Es importante reconocer esa parte. Una capacidad respiratoria también, o sea, cómo es que está respirando de forma real. Los patrones respiratorios, por ejemplo, la respiración de Kussmaul, que es característica de un problema metabólico, una respiración de Cheyne-Stokes, y todo este tipo de respiraciones que pueden llegar a afectar de forma directa o que nos pueden orientar hacia un diagnóstico adecuado.
Y la cavidad torácica, por ejemplo, si tiene un pectus excavatum, o sea, un pecho hundido, puede llegar a afectar el tracto respiratorio. La palpación, pues bueno, más que nada, si queremos observar asimetrías o nodulaciones a nivel del parénquima pulmonar, las nodulaciones, sobre todo en muchas enfermedades, tanto inflamatorias, obviamente, como lo pueden ser de infecciosas o neoplásicas, ¿ok? Es importante reconocerlo. Percusión, pues bueno, qué sonidos están produciendo. De hecho, muchos síndromes pleuropulmonares pueden llegar a causar alteraciones en la percusión del parénquima pulmonar. Y el más importante es bueno, de los más importantes, todo es importante, pero yo diría que por el sonido característico de los pulmones, es el de la auscultación. Tenemos que encontrar un flujo respiratorio adecuado que vaya bien desde los bronquios hasta los alvéolos, o sea, que prácticamente se escuche parejo y que todo este intercambio gaseoso, todo este intercambio de aire se sienta y se vea de forma adecuada. Es decir, que existe un murmullo vesicular, o sea, ruidos que no sean muy fuertes, que no sean estrepitantes, que no sean como frotar hojas, que no sean silbidos, y que sea simétrico en ambos, o sea, que sea tanto en la porción más alta de lo que es el pulmón hasta la base del pulmón, en ambos pulmones, ¿ok? En ambos hemitórax. Esta tabla es bien interesante porque nos habla sobre los ruidos normales, que son los pulmonares y traqueales, como deben de ser, y los sonidos adventicios, que estos son, por ejemplo, sibilancias, roncus, crepitaciones, estridores o quejidos, ¿no? Que es muy importante de reconocer cuando ya existe una patología respiratoria. Y bueno, ya para ir cerrando, vamos a hablar sobre pruebas complementarias, en donde la más importante es la espirometría, es decir, la capacidad pulmonar de expulsión o la capacidad pulmonar que tiene de expulsar aire, ¿no? Es un volumen respiratorio que se mide en el tiempo y nos va a ver la capacidad vital forzada, es decir, cuánto aire estamos expulsando, y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. La relación es la relación del volumen en el primer segundo y la capacidad vital forzada, ¿ok? Puede ser una de tantas. ¿Y cuándo lo vamos a pedir? Bueno, cuando observemos una dificultad respiratoria, cuando queramos valorar la gravedad de una enfermedad, cuando queramos ver el pronóstico de una enfermedad o su monitoreo. También es importante reconocer que en el caso de la espirometría puede ser una limitación de volumen, o sea, no está entrando el aire suficiente por alguna razón, una limitación de flujo, no está fluyendo como tal el aire como debe de ser, o sea, una patología obstructiva o de distribución, o mixto, o sea, que sea ambos, que esté tapado el conducto, por ejemplo los bronquios, y que además no se expanda como debe de ser los arcos alveolares. Otra son las pruebas broncodinámicas, que de hecho apoyan de forma directa lo que es la espirometría. Por ejemplo, cuando hacemos una broncodilatación y observamos una mejora del 12% de la relación de FEV1-FBC, o sea, de volumen en el primer segundo y capacidad vital, pues vamos a decir que es positiva, ¿ok? Es decir, lo que hacemos es que añadimos un broncodilatador, ¿ok? Y ese broncodilatador hace que obviamente la función respiratoria mejore. Ahí nos vamos a dar cuenta de que existe un problema a nivel de la conducción y por lo tanto ahí es donde estaría nuestro detalle. En el asma es muy interesante reconocer que ese sería un diagnóstico adecuado para su función, ¿ok? ¿Cuándo se pueden afectar estas pruebas broncodinámicas? Cuando hay una estabilidad clínica, o sea, por ejemplo en el asma, que no sea un periodo agudo, ni sean crisis asmáticas, sino que realmente se haya mantenido bien durante ese año, pues puede afectarse viendo que realmente no hubo mucho cambio entre el uso del broncodilatador o el no uso del broncodilatador. Cuando tenga tratamiento previo con broncodilatadores, porque obviamente hay una sensibilidad al mismo. Cuando oye una mala técnica o cuando existe un daño anatómico, o sea que por alguna razón ya los conductos estén alterados y que por lo mismo se vea este daño anatómico. Vamos a hablar también sobre el volumen pulmonar estático, que más que nada el volumen pulmonar estático nos habla sobre el tamaño del pulmón, la retracción pulmonar, o sea que tanto puede insuflarse el pulmón, el tamaño del tórax y los músculos acompañantes. También las pruebas complementarias que pueden existir son análisis de difusión de monóxido de carbono, gasometrías, evaluación de músculos respiratorios, pruebas de ejercicio y la broncoscopía, que ahorita vamos a hablar un poquito más sobre la broncoscopía. Y bueno, esas son capacidades más comunes de problemas pulmonares, o sea,
de la capacidad pulmonar total, es decir, que el tamaño del pulmón sea muy pequeño, que no se mueva de forma adecuada o que el tórax por alguna razón lo tape, ¿ok? Y que por lo mismo por eso no se infle como debe de ser o no se insufle como debe de ser. Estas son las principales indicaciones de los estudios de función respiratoria. Más que nada es lo que les acabo de decir. Cuándo podemos pedir una espirometría, cuándo podemos pedir una curva flujo-volumen, cuándo podemos pedir una prueba de broncodilatación y otro tipo de pruebas que podemos llegar a observar en principales estudios de la función respiratoria. Les dejo la tabla por si quieren sacar una captura de pantalla y observarla con más calma. Y bueno, este es un pequeño diagrama de flujo en donde vamos a ver un problema de dificultad respiratoria, ¿ok? Una espirometría menor al 60%, en donde la capacidad vital forzada no sea normal, el volumen pulmonar no sea normal y hablemos de un problema de restricción, podríamos pensar en alguna patología de la caja torácica o en una neumonitis o neumopatía que esté afectando al parénquima. Si la espirometría sí es mayor del 60%, pues bueno, puede llegar a afectar ese tipo de... Perdón, si es menor al 60%, puede llegar a afectar a un enfisema, un asma, una enfermedad pulmonar vascular o pues normal, ¿no? En ese sentido. Igual les dejo ese diagrama para que lo analicen con más calma. Y bueno, ¿cuáles van a ser las indicaciones de la prueba de esfuerzo en neumología? Más que nada porque la prueba de esfuerzo también se pide mucho en cardiología, ¿ok? Sobre todo para observar estos volúmenes cardiopulmonares. Cuando queramos validar la tolerancia al ejercicio, la limitación del paciente, una disnea no explicable, una valoración funcional y pronóstica en enfermedades como EPOC, enfermedad intersticial, fibrosis quística o hipertensión pulmonar, en valorar discapacidad de enfermedades respiratorias, oxígeno ambulatorio, broncoespasmos, pre y posoperatorios, cirugía resectiva pulmonar o de intervenciones terapéuticas, ¿ok? Y la broncoscopía. Ok, la pusimos como una prueba complementaria porque realmente eso es el estudio imagenológico de todo el tracto bronquial, ¿ok? ¿Cuándo vamos a pedirla? La vamos a pedir principalmente cuando existan síntomas o signos que no se puedan aclarar, como lo es tos, hemoptisis, estridor o sibilancias y disfonía. O sea que ya hicimos las pruebas necesarias y no vimos nada. O sea, ya incluso se hizo un cultivo sin Nielsen para observar tuberculosis y no apareció. O ya se hizo toda la clínica de asma y no apareció. O sea, entonces son síntomas inexplicables que sería mejor observarlos de forma directa en una broncoscopía. Cuando hay una radiografía torácica patológica para confirmar un cáncer, por ejemplo, una enfermedad intersticial difusa o un carcinoma broncogénico también. Y en todas estas causas, ¿no? ¿Cuáles son las contraindicaciones de la endoscopía? Bueno, de la broncoscopía en este caso. Hay dos tipos de broncoscopía, ¿ok? Una que es hecha de forma rígida y otra con un tubo flexible, que es el más común. En el caso de la fibrobroncoscopía, que es esta de tubo flexible, las contraindicaciones absolutas sería que no haya consentimiento informado, que hay una inexperiencia del médico, que hay instalaciones pues no adecuadas, que hay una incapacidad para mantener una oxigenación adecuada del paciente o una coagulopatía no controlada. Las relativas, pues bueno, que el paciente no coopere, que hay una anticoagulación mayor a 2, una antiagregación o plaquetopenia menor a 50,000, una cardiopatía inestable, una enfermedad con insuficiencia respiratoria, una mala situación del paciente, por ejemplo, un paciente ASA 4, ASA 5, pues ya es muy complicado, es relativo. Embarazo, síndrome de la vena cava superior o cualquier otra alteración de este estilo. También en cuanto a la broncoscopía rígida, ok, eso era para la broncoscopía flexible, la fibrobroncoscopía, en este caso en la rígida, sus indicaciones van a ser de dos tipos, tanto diagnósticas como terapéuticas. Esto es importante reconocer porque el futuro de muchas cirugías está en esto, no en la parte laparoscópica, que puede ser sí diagnóstica, meter la cámara para ver el daño dentro del parénquima pulmonar, o en este caso el parénquima bronquial, pero también
para un tratamiento, porque hay muchos broncoscopios básicamente que tienen algunos elementos como lo pueden ser láser o crioterapia o resección o cualquier otra condición que puede llegar a observarse dentro de este punto, ¿no? En cuanto a lo diagnóstico, pues bueno, puede ser para observar hemoptisis, masas o toma de biopsias, algún estridor, alguna malasia, fístulas o estenosis. Y terapéuticas, bueno, extracción de cuerpos extraños, aspiración de secreciones, repermeabilización de vía aérea, dilatación por estenosis, colocación de stents o tratamiento de sangrado. Las contraindicaciones van a ser cuando no se pueda abrir la boca. ¿Por qué? Porque la fibrobroncoscopía, la flexible, es más por nariz, está más por boca, por esta característica, ¿no? De que es rígida, o sea, es un tubo rígido que es más fácil meter por un conducto más amplio, una imposibilidad de hiperextensión del cuello, trastornos de la coagulación, insuficiencia respiratoria severa o cardiopatías recientes o inestables, ¿ok? Y en cuanto a las complicaciones de la broncoscopía, pues bueno, puede ser el estridor laringeo, broncoespasmo, hemoptisis, dolor torácico, neumotórax, perforación, rotura de piezas dentales, lesión de cuerdas vocales, insuficiencia respiratoria y con la anestesia, pues bueno, hipotensión, arritmias, isquemia, depresión respiratoria, hipoxemia, trastornos hidroelectrolíticos. Esta imagen que está aquí es muy interesante porque esta imagen de aquí arriba es una estenosis subglótica diafragmática que se resecó con láser y después se dilató con un broncoscopio rígido. Ok, primero se quitó lo que es el tejido excesivo con un láser y luego pues ya se abrió para que tenga un paso adecuado de aire. Y bueno, pues ya saben que siempre les dejo las referencias usadas en el video, así que igual se las dejo en este video. Muchas gracias por ver. Si les gustó ya saben que pueden dar a like, suscribirse, compartirlo y dejar un comentario. Igual si quieren algún video, pues bueno, lo podemos ver. Y nada, muchas gracias por haber visto este video. Gracias por todo el apoyo del canal. Y nos vemos pues en otro. Hasta la próxima.